Bueno, bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos. Haré la introducción en castellano, ya que hay personas que solo entienden castellano y también nos consta así por la parte que nos están viendo por video streaming. Bueno, bienvenidos al colegio. Yo soy Laia Liébana, soy secretaria de la Comisión de Ejercicio Libre y también coordino el Manual de Seguridad contra Incendios juntamente con Óscar Rosique, al cual excuso su presencia. Es el presidente de la Comisión de Seguridad contra Incendios y Emergencias del colegio. Bueno, con la conferencia de hoy seguimos con las presentaciones de las fichas del bloque 2 del Manual de Seguridad contra Incendios que estamos actualizando. El bloque 2 es el que está destinado a protección activa. Hoy se presentará la ficha de abastecimiento de agua para protección contra incendios y anteriormente, en el mes de mayo, hemos tenido la presentación de la ficha de instalaciones de detección y alarma. En abril hemos tenido la presentación de la ficha de bocas de incendio equipadas. Y anteriormente, desde noviembre, hemos venido haciendo una conferencia cada mes desarrollando todas las fichas del bloque 1, que es el destinado a protección pasiva, desarrollando las 4 fichas que lo forman: reacción al fuego, resistencia al fuego, sectorización y estabilidad estructural. Para aquellas personas que no conozcan este proyecto, comentaros que todas las conferencias que estamos haciendo son la explicación de las fichas que componen el nuevo Manual de Seguridad contra Incendios que está actualizando el colegio a petición de la Comisión de Incendios. Este proyecto nació hace algo más de 4 años de la necesidad de disponer de documentación técnica, de consulta, práctica, más allá de lo que sea leerse la normativa de aplicación y las normas UNE. Entonces, comentaros que las fichas son eminentemente prácticas, son un resumen de cada una de las instalaciones o de cada uno de los temas que se desarrollan en pasiva, y es una ficha, eso hay que entenderlo, es una ficha, no es un libro, es una ficha con la cual introducirse, aclarar conceptos y a partir de ahí tirar del hilo. Ahora os presentaré muy brevemente la web del manual, que muestra pues toda la faena que es visible al fin y al cabo. Lo tenéis en la página web del colegio. Es muy importante que sepáis la diferencia principal en relación al manual original, que solamente se editó en papel. Las fichas son de libre distribución, son gratuitas, nada está capado solamente para colegiados, sino todo lo contrario. Son fichas que la intención es que se atomicen y que lleguen a todos los profesionales que les puedan ser de interés. Bueno, en esta web tenemos aquí la estructura del manual, como os decía, bloque 1, protección pasiva, está todo redactado, todo presentado. Protección activa es el que estamos desarrollando este año y se prevé que parte del que viene. Autoprotección y emergencias, estas las estamos empezando a redactar y los otros bloques aún no hemos empezado. Entonces tenéis aquí el área de descargas, que cuenta con más de 250 descargas mensuales ya, donde tenéis todas las fichas de protección pasiva que os he comentado y las fichas que ya hemos presentado, la de vías, la de detección y alarma y a partir de este mediodía la de abastecimiento de agua. A partir de aquí veis todas las que se están desarrollando y que se desarrollarán en los próximos meses. Y después tenéis aquí agenda, donde mostramos todas las conferencias que hacemos, noticias tanto nuestras en nuestra revista, en nuestra página web, y también toda la documentación, todas las presentaciones que veréis hoy y que se han podido presentar, pues están aquí para su libre descarga. Y desde hace más bien poco tenemos los vídeos que se cuelgan en YouTube y que son las propias presentaciones. Vamos aquí en quién participa. Os explico muy brevemente que el manual se está actualizando y básicamente tiene dos soportes, dos apoyos. Se actualiza evidentemente desde el colegio, que es quien da la infraestructura, da el apoyo logístico para que se lleve a cabo este proyecto, y también las empresas. Varias empresas del sector de la protección contra incendios colaboran con este proyecto, evidentemente económicamente, y la contraprestación que se les da es una cierta publicidad, dependiendo de la colaboración, es mayor o es menor. Entonces, desde el colegio lo que se nos facilita es, lo que he dicho, toda la infraestructura, maquetación, correcciones, etcétera. Evidentemente el soporte digital, desde donde hacemos la difusión del trabajo,
Y también muy importante el grupo de trabajo. Todos los autores están vinculados al colegio y más concretamente están vinculados a la Comisión de Seguridad contra Incendios y Emergencias. Se buscan autores, se revisa su currículum para saber que son expertos en la materia que van a desarrollar de cada una de las fichas. Y básicamente ya está. Lo tenéis por aquí, se puede ver cada uno de los autores, un pequeño resumen de quiénes son. Y bueno, simplemente comentaros que este proyecto sale de que en el colegio hay unos perfiles de ingenieros muy diversos. Hay gente que está vinculada totalmente al sector de la protección contra incendios, hay muchos otros que no lo estamos, simplemente pues hacemos licencias de obras, de actividad, coordinación de seguridad y salud, dirección de obra. Hay compañeros que están en empresas mantenedoras, hay compañeros que simplemente no, hacen diseño de instalaciones, pero de varias instalaciones. Entonces creíamos muy necesario actualizar este manual para tener un documento de referencia validado por el colegio. Os comento que la jornada de hoy va a dividirse en dos partes. En primer lugar, va a haber una breve introducción por parte de la empresa Evara, que es la empresa que ha patrocinado esta ficha, y después pasaremos al desarrollo técnico de la ficha, que como os he dicho ya está disponible a partir de este mediodía. Bueno, presentaré a los dos ponentes. En primer lugar, Ana Díez, que es responsable de prescripción de ámbito nacional de la empresa Evara, patrocinadora de la ficha. Por otro lado, José Casquet, que es ingeniero técnico mecánico, graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de León, también miembro de la Comisión de Incendios y técnico también de la empresa Prefire. Pues eso, la voz a Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y también queremos agradecer al colegio el habernos contactado para contar con nosotros en el patrocinio de esta ficha. Un poquito os explicaré quiénes somos para aquellos que no nos conozcáis. Evara somos una corporación japonesa. Llevamos en el mercado desde 1912, ya más de 100 años. Fundada en 1912, como nosotros somos fabricantes de bombas. Dentro del sector de bombas tenemos todo lo que veis aquí como negocio. Veis que aparte de todo lo que es bombeo, tenemos otros tipos de equipos que también pertenecen a la corporación. En Europa nos dedicamos con el nombre de Evara Bombas exclusivamente a la fabricación de bombas. En Europa tenemos una central en Italia con 3 fábricas. Allí fabricamos gran parte del producto en acero inoxidable. Y después tenemos la central en España, que es Evara España Bombas, en Pinto. Aquí fabricamos gran parte de las bombas en hierro fundido, que es la fundición. Tenemos 4 áreas de negocio, todas relacionadas un poco con la edificación, aire acondicionado, climatización, achique y bombeo de saneamiento, grupos de presión de fontanería y una parte muy importante que es incendios, ¿vale? En nuestras instalaciones de Pinto fabricamos todos los equipos contra incendios para España y también para parte de Europa. Tenemos en la fábrica los bancos de pruebas para probar a equipos hasta 1.500 metros cúbicos hora, y desde hace unos años, debido a la gran demanda por parte de nuestros clientes de todo tipo de formación, también nos ha llevado a tener que implementar la sala de formación que teníamos con una ampliación para dar cursos de formación de instaladores, ingenierías, propiedades, todas aquellas personas que nos lo demandan, asociaciones como CEPREVEN, y impartimos esta formación en nuestra fábrica. Un poco siguiendo con lo que recoge la ficha de abastecimiento, y aprovechando la reciente aprobación del RIPCI, en lo que se requiere al equipo de bombeo, el nuevo RIPCI simplemente en nuestro campo lo que hace es añadir
la obligatoriedad del cumplimiento de la nueva 23500 del año 2012, que ya no es nueva, pero sí que será nuevo la obligatoriedad del cumplimiento. Las novedades más significativas en la construcción del equipo contra incendios es, sobre todo, bueno, esta primera, en la redacción de la norma, vemos que la norma dice y define que es un abastecimiento para un sistema combinado. Dice que los abastecimientos de agua para sistemas combinados son abastecimientos superiores o dobles, diseñados para suministrar agua a más de un sistema de lucha contra incendios, como es el caso de hidrantes más vías más rociadores. Bueno, define qué es un sistema combinado y que ese sistema combinado es superior o doble. En otro párrafo, que es este que tenemos aquí abajo, dice que cuando se instala más de un grupo de bombeo en un abastecimiento superior o doble, no más de uno debe tener motor eléctrico. ¿Dónde nos lleva esto? A que la norma exige siempre que la bomba de reserva, cuando vaya una bomba de reserva, sea accionada por un motor diésel. Con lo cual, es la prohibición de instalar equipos eléctrica más eléctrica. ¿Vale? Eso es un poco una de las novedades más importantes y que puede más afectar en el diseño del equipo. Por otra parte, en cuanto al diseño constructivo del equipo contra incendios, esta norma obliga al uso del espaciador o dispositivo distanciador. Esto ya lo obligaba la UNE EN 12845 de rociadores, la norma europea. ¿Esto qué función tiene? El espaciador o dispositivo distanciador lo que hace es, en el acoplamiento de la bomba motor, se añade este dispositivo y nos permite desmontar el motor sin tener que desembridar la bomba de la instalación. También esto obliga a que no todas las bombas se puedan utilizar en extinción de incendios, porque solamente aquellas bombas horizontales con acoplamiento se pueden utilizar para este fin, que serían las bombas que se llaman normalizadas y las split case o cámaras partidas, que también permiten el acoplamiento distanciador. Por otra parte, también exige que las partes móviles de las bombas sean en materiales no oxidables, en bronce, en acero inoxidable, esto es el impulsor, sobre todo para que cuando una bomba esté parada durante mucho tiempo y haya sufrido corrosión, no esté agarrotada y cuando haya que arrancar no arranque. La finalidad de exigir este tipo de materiales. Luego también exige que el sellado del eje sea mediante empaquetadura. Esto es muy importante en el diseño porque hasta ahora podíamos utilizar bombas con cierre mecánico. El cierre mecánico es el sello estándar o el que más utilizado de una bomba. Y los sellados de los ejes tecnológicamente avanzan hacia cierres magnéticos, pero en incendios y en la norma 23500-2012 se exige que sea mediante empaquetadura. Esto puede parecer un paso atrás, es más complicado el mantenimiento, pero sí es más segura la empaquetadura que el cierre mecánico. También implica que los mantenimientos tienen que ser un poco especialistas en esto porque las empaquetaduras para la refrigeración del sello gotean. Entonces, los mantenimientos no especializados tienden a apretar las empaquetaduras hasta que rompen. Y claro, si es por desconocimiento, dice, pues este sello está fugando, voy a apretarlo. No, no tienes que apretar porque así se refrigera. También exige el doble presostato de arranque, esto ya lo exige también bueno, no, esto no se exige en ninguna norma, esto es una novedad, que asegura que se va a dar la orden de arranque, porque la norma 23500 del año 90 esto no lo exigía, entonces si falla el presostato de arranque, la bomba no arranca. Esto también veis que todas las exigencias van para que el equipo sea más seguro y que nos asegure el arranque. También exige que haya tomas individuales de pruebas para cada bomba. Es decir, aquí
en la salida de cada bomba tenemos que instalar una T de pruebas para que podamos hacer las pruebas de mantenimiento sobre una bomba y que la otra esté operativa por si hay un incendio que arranque. Y luego también exige las válvulas con supervisión eléctrica, que nos asegure en todo momento que no se haya cerrado una válvula y cuando el equipo arranque no sirva de nada, y que las válvulas tengan más de 2 vueltas de volante para evitar los golpes de ariete. Esto es un poco todas las novedades y las exigencias que se hacen a los equipos. Luego también es importante el anexo C. Cuando se redactó toda esta norma y se publicó el primer borrador, claro, todas las exigencias que hemos visto eran demasiado exigentes para el 70% de las instalaciones, que pueden ser con bies de 25 milímetros. Entonces se redactó el anexo C, que hace referencia a los grupos contra incendios compuestos por una bomba principal eléctrica y una bomba auxiliar jockey, destinados para abastecimientos sencillos con el caudal de demanda de 200 litros minuto, que son 2 bies. Entonces, en este caso, la norma exime del cumplimiento de todas las exigencias y otras que no hemos visto a los grupos de bombeo, permitiendo el uso de bombas monobloc y también con la novedad de permitir bombas verticales multicelulares. La ventaja de la bomba multicelular vertical está sobre todo en el abastecimiento a bies en altura. Cuando tienes edificios en altura, que tienes bies hasta la planta 25 o 26, si no pudiéramos utilizar estas bombas multicelulares que nos dan presión, tendríamos que irnos a bombas con motores pues, de potencia de 132, 75 kilovatios, depende de lo que se le esté pidiendo a la bomba. Y bueno, un poco siguiendo lo que hemos introducido en la ficha de abastecimiento, también las soluciones, presentaros las soluciones innovadoras que en el campo de incendios el EVARA ha implementado. Esto es un sistema compacto pensado para bies. Es un tanque, un depósito que acumula 12, 24 o 36 metros cúbicos, es decir, destinado a bies, y ese depósito se alarga y se hace un cuarto. En ese cuarto seco se instala el grupo y se realiza la instalación. Esto es un compacto, completamente garantía del fabricante, que puede instalar en superficie o enterrado y bueno, tiene todas las ventajas que supone el sacarlo de un edificio en el interior y que sea una estación compacta, garantía nuestra. Otras soluciones son contenedores marítimos reformados para albergar equipos contra incendios, con la ventaja de que las instalaciones van totalmente terminadas, de manera que van probadas hasta destino y así sobre todo en exportaciones a países donde la mano de obra pues, no es muy especialista, pues es donde más nos demandan este tipo de equipos. Y luego esta otra solución, que son plataformas diseñadas de manera modular, en la cual se ubica todo el grupo y la instalación, y se monta en plataformas que caben perfectamente en contenedores marítimos. Se llevan a destino ya aprobadas y allí se instalan pues, en la caseta de incendios que se haya diseñado para ello. Bueno, también todo lo que son los estándares americanos. Tenemos equipos con cualquier estándar americano, con la NFPA 20, según NFPA 20, todos los requerimientos según FM, aprobados FM y listados UL, cuando se necesite un equipo según las exigencias americanas. Y ya por último, comentaros, ya lo tenemos también en la ficha de abastecimiento, disponemos de un software de cálculo con el cual se puede seleccionar a partir de un caudal y una presión requerida al equipo de incendios, un grupo contra incendios cumpliendo con las normativas que vemos aquí y las exigidas en España, con el que se puede calcular el equipo necesario a partir de unos datos básicos, ¿vale? Se obtienen todas las fichas técnicas con los datos técnicos del equipo y también
los diseños o los modelados en 3D para BIM o para el diseño en 2D que se esté haciendo el proyecto. Cualquiera que esté interesado, o bien a mí o bien a mi compañero Alfonso, o bien a través del colegio, lo podéis requerir. Bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como ya ha dicho Laia, voy a presentar la ficha de abastecimiento, la 2.5, que corresponde a sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, ¿vale? Entonces, no sé si se ve, bueno, este es el índice de la ficha que hemos puesto aquí en la primera página para que se vea. Este es un poco el guión que voy a seguir, ¿vale? Primero definiremos el objetivo, el alcance, qué es lo que pretende esta ficha realmente. Una relación después de normativas, ¿vale? Veréis que hay una que destaca por encima de todas, que va a ser la referencia. Es la 1.23.500 de 2012, que ya os ha comentado Ana Díez. Después, la aplicación, quiero decir, el desarrollo propio de la ficha, donde haremos la definición de los componentes, las clasificaciones de abastecimiento, y luego centraremos en los dos grandes componentes de los sistemas de abastecimiento de agua, que son bombas, grupos de bombeo y depósitos, ¿vale? Luego también haremos pasaremos por encima de red general de distribución, que al final son las tuberías, no entraremos mucho en detalle con eso. Después el dimensionado de sistemas de abastecimiento, cómo dimensionarlo. A continuación hablaremos un poco del mantenimiento preventivo y por último pondremos un caso práctico de cálculo y selección de los dos grandes componentes, grupo y depósito. Entonces, objeto y alcance. Lo primero que queremos es definir qué es un sistema de abastecimiento, ¿vale? ¿Qué es? Mostrar las configuraciones más comunes, aquellas que nos encontramos normalmente, como las soluciones más comunes para suministrar agua a los diferentes sistemas de protección contra incendios, ¿vale? Profundizar en qué son y cómo son los grupos de bombas y los depósitos, qué opciones tenemos, el dimensionado propiamente de un sistema de abastecimiento y, sobre todo, bueno, la UNE 23500 de 2012, que le estamos dando mucha relevancia, va a ser la base de todo ello, ¿vale? Entonces, las normas, una vez más, 23500 de 2012 y después una relación de normas con las que nos podemos encontrar y que nos pueden ayudar, pero que no van a ser la base para el desarrollo, para el diseño, para la instalación de un sistema de abastecimiento, ¿vale? Por un lado tenemos el REST-EA, que ya conocemos, el RIPCI, que además estamos en un momento clave porque justo hace 9 días que se ha publicado, el 12 de junio se publicó el nuevo RIPCI, la UNE en 12845, que es la norma de sistemas de rociadores, que también ha mencionado Ana, y que interviene también de manera importante en cómo ha de ser el sistema de abastecimiento cuando se trate para abastecer un sistema de rociadores. Y luego tenemos también pues, la RT2 ABA, que es la regla técnica de CEPREVEN, la SPS 22 de la Generalitat, que también conocemos porque nos ayuda, por ejemplo, para sistemas de rociadores de riesgo ligero u ordinario, ¿vale? Luego, de ámbito internacional, tenemos la NFPA 20, también no internacional, pero podemos hacer uso de la MIA-PQ para cuando se trate de almacenamiento de líquidos inflamables. También algo tiene que ver la UNE 23580, pero solo para el mantenimiento preventivo, ¿vale? La parte 3 es para el mantenimiento preventivo de estos sistemas y la parte 1 es genérico para todos los sistemas de protección contra incendios. Luego Factory Mutual como referencia también e incluso, bueno, alguna normativa europea de reconocido prestigio como la LPCB, ¿vale? Entonces, entrando ya en materia, ¿qué es un sistema de abastecimiento? ¿Vale? Esto es lo más importante. Abajo podéis ver la definición que hace la UNE, ¿vale? Pero al final es un conjunto de fuentes
equipos de impulsión y una red de distribución, ¿vale? Fuentes que nos da el agua, equipo o equipos de impulsión y la tubería para llevarla hasta donde la necesitemos, ¿vale? Para conseguir tres cosas, tres requisitos hidráulicos, ¿vale? Los requerimientos siempre serán caudal, presión y tiempo de autonomía, ¿vale? Esta es la clave en realidad, este es el principio. El caudal lo expresaremos en litros minuto o metros cúbicos hora, la presión en bar o en metros de columna de agua y el tiempo en minutos u horas. Para no liarnos, yo procuro utilizar metros cúbicos hora, bar y horas, ¿vale? Aquí en medio aparecen también las fórmulas que relacionan estos conceptos, ¿vale? Caudal más presión y luego la tercera variable, el tiempo, que la necesitamos para obtener el volumen. O sea, en realidad lo que queremos es caudal, presión, volumen, ¿vale? Pero con el caudal ya llegamos a la reserva disponiendo del tiempo, al final tenemos estas dos expresiones, ¿vale? Este es el inicio, este es el punto de partida de todo, ¿vale? Entonces, los sistemas de abastecimiento, la norma UNE los clasifica en categorías y, para hacerlo un poquito más fácil, en clases también. Entonces, hay 3 categorías y 3 clases, y las categorías y las clases, entre ellas no hay una correlación, no hay una correspondencia directa, ¿vale? La categoría 1 no es el abastecimiento sencillo, y la 2 el superior y el 3. De hecho, el nivel de exigencia en las clases, de arriba hacia abajo, de sencillo hasta doble, es cada vez más exigente. Mientras que en las categorías es al revés. De la 3 hacia la 1 es más exigente, ¿vale? De abajo arriba. Pero sí que necesitamos definir la categoría para luego conocer la clase, ¿vale? De entrada. Este es el esquema que tenemos que nos muestra al principio la UNE y el punto de partida para seleccionar una combinación. Nosotros lo que queremos es una combinación de los 3 componentes que decíamos al principio. Y como el tercer componente es simplemente tubería, los 2 primeros componentes, es decir, fuente de agua y sistema de impulsión, ¿vale? Entonces, dispondremos de un sistema o sistemas de protección contra incendios que, aplicando la tabla 2 de la UNE, nos dirá en qué categoría estamos, y una vez sabemos la categoría, iremos a la tabla 3 para seleccionar esa combinación. Y hay 19 combinaciones de fuente más sistema de impulsión que se clasifican en 3 clases, pero la verdad es que sea clase sencillo, superior, doble, no es tan importante. Al final se trata de que la selección, la figura, la combinación sea correcta, ¿vale? Esta es la tabla 2, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos tenemos un proyecto, una obra, una instalación a ejecutar, y tendremos rociadores, víes, hidrantes, espuma o agua pulverizada, ¿vale? Estos son todos los sistemas de extinción o control de incendios mediante agua o que interviene el agua, a excepción del agua nebulizada, que eso es capítulo aparte. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, las víes o rociadores, si es un riesgo ordinario, es categoría 3, por ejemplo. Si tenemos hidrantes o un riesgo, perdón, he dicho antes riesgo ordinario, no, riesgo ligero o víes, categoría 3. Riesgo ordinario o hidrantes o riesgo ordinario más víes, ya estamos en un ámbito de categoría 2, es decir, será más exigente. Y más abajo tenemos que rociadores riesgo extra, ¿vale? RE, riesgo extra, será categoría 1, y cualquier combinación de rociadores riesgo extra con víes o hidrantes o espuma o agua pulverizada, lo que fuera, también. Esta tabla, si la analizas un poquito a fondo, ves que no muestra todas las combinaciones posibles, pero muestra las básicas, las más habituales, es la que indica la norma, y a partir de aquí se pueden deducir, ¿vale? Es decir, puedes pensar, ostras, y si tengo, pues no sé, agua pulverizada y víes, bueno, pues seguro que solo por tener agua pulverizada ya tiene que ser categoría 1, ¿vale? En la propia UNE después te marca una serie de excepciones o condicionantes, por ejemplo, en el caso de agua pulverizada, ya que lo he nombrado, siempre que sea su demanda inferior a 2.000 litros minuto, dice que puede ser cualquiera de las 3 categorías. Luego es un poco entrar en contradicción respecto a lo que dice inicialmente la tabla, pero bueno, te dice 2 o 3 excepciones
y que vale la pena tener en cuenta. La letra pequeña siempre es bueno, ¿eh? Esta es la tabla 3 y esta es la tabla, la que realmente creo que se ve, bueno, se ve medianamente bien. Entonces nosotros a mano izquierda, las 3 primeras columnas, ya tenemos esta información, ya sabemos si estamos en categoría 1, 2 o 3, porque sabemos si tenemos rociadores, bies, espuma, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que en las celdas pone min o EPC, ¿vale? Quiere decir que será una figura, una combinación de clase de abastecimiento mínima o opcional, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con el ratón, no, aquí. Por ejemplo, tenemos que cuando es abastecimiento sencillo, ¿vale? Perdón, cuando es categoría 3 podemos ir a abastecimiento sencillo. Podemos usar la red de uso público categoría 2. No hay que confundir la categoría 2 escrito con número de la categoría 2 con números romanos. Lo digo porque los sistemas de abastecimiento se dividen en categoría 1, 2, 3, pero luego la red pública de agua, la red de uso público, también se subdivide, y luego lo veremos, en categoría 1 y 2. Y eso dependerá si está alimentada por un extremo o por ambos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos, si tuviéramos necesitáramos un abastecimiento porque tenemos unos sistemas de protección contra incendios que son categoría 2, sabemos que como mínimo necesitamos un depósito de presión o un depósito de gravedad o un abastecimiento a través de la red de uso público de categoría 1, o si no tenemos que ir a un depósito tipo A o B con 2 equipos de bombeo, etc. Es decir, esto es una tabla resumen, una tabla origen, un punto de partida, ¿vale? La segunda columna podemos ver que hay todas las figuras. Te muestra, dice, abastecimiento sencillo A, abastecimiento sencillo B, C, D, y entonces tenemos 4 sencillos, 4 superiores y 11 dobles, ¿vale? Que los numera desde la A, desde la 1 hasta la 19, y van siendo cada vez más complejos. Por ejemplo, esta, que es la segunda de la tabla 3, empezando por arriba, es un abastecimiento sencillo B, y es un depósito o fuente inagotable, que luego veremos qué es y qué no una fuente inagotable, más un equipo de bombeo, y luego dice la norma si es preciso, ¿vale? Este es uno de los tipos de abastecimiento más sencillos. Este un poquito más complejo ya es la figura 5, la anterior era la 2, esta ya es la 5. Tenemos red de uso público alimentada por los dos extremos, con un equipo de bombeo ya doble, 2 bombas, ¿vale? Esta, que es uno de los más comunes, ¿vale? Por ejemplo, para rociadores, depósito más un equipo de bombeo doble, ¿vale? Es decir, con 2 equipos de bombas o más, ¿vale? Lo que está en líneas discontinuas quiere decir que puedes tener una conexión individual por bomba o unirlo. Pero bueno, eso ya es un detalle más de... Esta es la última de las figuras, esto sería el top de los sistemas de abastecimiento, la figura 19, que te dice que tienes que tener 2 equipos de bombeo, ¿vale? Aspirando de manera independiente de una fuente inagotable, ¿vale? Y estos son 4 de los 19 ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a definir los 2 grandes componentes, las fuentes de agua y los equipos de impulsión, ¿vale? La norma habla de fuente de agua o fuente de alimentación. Le decimos directamente fuente de agua porque el agua es el agente extintor más común, es el agente extintor por excelencia, ¿vale? Remarcamos la formulita esta que por sencilla no hay que olvidarla, que es el volumen de agua requerido, ¿vale? El que necesitaremos siempre será el producto del caudal que nos haya salido de los cálculos por el tiempo de autonomía, ¿vale? El tiempo de autonomía que nos dirá el RESCIA o la norma de diseño que sea. Por ejemplo, si el rociador será la UNE 12845, si estamos en el ámbito industrial, pues será el RESCIA, para bies o para hidrantes, ¿vale? Según el caso, ¿vale? Entonces, esto es importante, ¿vale? La fuente solo nos dará el agua. Y la fuente también se clasifica. Bueno, antes de hablar de clasificación,
es importante unas condiciones. La UNE marca unas condiciones que ha de cumplir siempre, ¿vale? Debe ser limpia, puede ser dulce o puede ser salada, ¿vale? Pero si es salada, la instalación en estado estático, es decir, no cuando está funcionando, la instalación tiene que estar cargada con agua dulce, ¿vale? No quiere decir, tú la tienes cargada con agua dulce y si de repente tienes una demanda, puedes coger agua salada, ¿vale? Luego también te dice que no puede haber materia fibrosa ni otras sustancias en suspensión. Bueno, eso es evidente, no puede estar contaminado, ¿vale? Una cosa también importante es, si fuera salada el uso del agua, si vamos a hacer uso de agua salada, los equipos, por ejemplo las bombas, tienen que estar habilitadas para ello. Dice concretamente que se tienen que haber considerado las características químicas para seleccionar los equipos, ¿vale? El abastecimiento de agua tiene que ser solo para contraincendios, no vale para otros usos, a excepción de la red de uso público, ¿vale? Si es así, hay que cumplir algún requisito adicional que marca también la normativa, ¿vale? Y luego, importante, el abastecimiento nunca puede verse afectado por heladas, sequías, inundaciones, ¿vale? Y ahora sí, la clasificación. Tendremos fuentes de agua tipo A y las de tipo A es la red de uso público, ¿vale? La red pública. Cuando vamos a la compañía y pedimos una cometida de agua para víes o para rociadores para un establecimiento aquí en la Eixample de Barcelona, ¿vale? Dentro de las de uso público hace categoría 1 y 2 y esta es la categoría que digo que no tenemos que confundir con los sistemas de abastecimiento, ¿eh? Sistemas de abastecimiento, categorías 1, 2 y 3 y luego las fuentes de agua tipo A, luego, como son redes de uso público, categoría 1, categoría 2. ¿Diferencia? Bueno, categoría 1 se alimenta por ambos extremos, categoría 2 es un final de línea. Categoría 2 te da menos garantías, obviamente, porque si es categoría 1, si te falla por un lado, siempre en principio has de poder tener suministro de agua por el otro, ¿vale? Tipo B, fuentes inagotables. Y la imagen lo dice todo, porque dice expresamente mares, ríos o lagos, ¿vale? Es decir, podríamos coger agua para abastecer a sistemas de protección contra incendios de estas fuentes de agua. Tipo C, depósitos, ¿vale? C1, 2, 3, 4 y 5. Bien. El C4 y el C5 los vamos a apartar porque son prácticamente testimoniales. No, es muy difícil su uso, no acostumbra a ser económico y no acostumbra a dar tampoco un depósito de gravedad en ocasiones para que nos dé la presión que necesitamos tendría que estar muy alto, ¿vale? De manera que veremos los depósitos tipo A, B y C. Los depósitos tipo A y tipo B, que son las fuentes C1 y C2, son casi lo mismo. Y lo que he marcado aquí en negrita son las diferencias. Ambos, su capacidad tiene que ser el 100% del volumen requerido, es decir, del volumen calculado. Nosotros necesitamos un volumen de agua para rociadores, para lo que fuera. Bien, ese depósito ha de tener el 100% del volumen. Diferencias. Un depósito tipo A, ¿vale? Dice que tenemos que tener una reposición automática, ¿vale? Del 100% para rellenarlo en 36 horas. Es decir, si tenemos un incendio, se ponen en marcha las bombas, el sistema de contraincendios funciona, todo bien, y vaciamos el depósito, tenemos que poder rellenarlo en 36 horas. O si no, el volumen del depósito ya no tenía que haber sido del 100%. Teníamos que haberlo previsto inicialmente y tenía que haber sido del 130%. ¿Vale? El tipo B lo que me dice es que tengo que poderlo reponer en 36 horas. No me pide que sea la reposición automática y no me pide que si no es automática sea del 130% del volumen necesario. ¿Vale? Más diferencias. La garantía, 1.15, el otro 3. Bueno, el tipo A tiene que estar protegido contra corrosión durante todo ese tiempo, es decir, los efectos constructivos es más exigente.
Y luego, pues, pide que sea agua dulce no contaminada o tratada, la que se almacene. El agua tiene que estar protegida contra la acción de la luz o materia contaminante. Y luego un último punto que siempre a veces es fácil de olvidar, y es que la entrada de agua en el depósito tiene que estar separada de la extracción, de la aspiración, 2 metros en horizontal, ¿vale? Esto es seguramente para evitar turbulencias y... Los tipo C. Bueno, los tipo C son como el hermano menor del A y el B. En realidad el tipo C lo que nos dice es que no es necesario que tenga el 100% del volumen requerido. Es decir, si nos pedía 500 metros cúbicos nuestros cálculos, ¿vale? Era un depósito muy grande y no cabe, porque no podemos meterlo de ninguna manera allí. Bueno, podemos mirar la posibilidad de que el depósito sea inferior, ¿vale? Contando que durante el tiempo de autonomía, durante el tiempo que el sistema tiene que estar funcionando, el caudal de reposición va a estar reponiendo y la suma del caudal multiplicado por el tiempo más la capacidad real del depósito que nos cabe, ¿vale? O que vamos a instalar, da el volumen que realmente hubiera sido el que necesitábamos en principio, ¿vale? La capacidad de este la capacidad de este depósito de capacidad reducida puede variar o varía en función de si el tiempo de autonomía es superior o inferior a 30, bueno, si es inferior a 30 minutos, si es entre 30 y 90 o si es mayor de 90, ¿vale? Esto es lo que marca la UNE 23500. Nos encontraremos con que a lo mejor queremos ir a él para un sistema de rociadores. Lo que pasa es que la UNE de rociadores, luego de depósitos de capacidad reducida, no dice lo mismo. Entonces tendremos que intentar cumplir los dos requisitos. Pero esto ya es otra cosa, ¿no? La garantía de uso, igual que los depósitos tipo B, y el agua dulce, protegidos para la acción de la luz y la entrada, los 3 últimos puntos igual que el A y que el B, ¿vale? Simplemente aquí lo importante es que depósito de capacidad reducida, ¿vale? Que muchas veces, bueno, nos pueden ayudar a encontrar un sistema de abastecimiento que de otra manera no hubiera sido posible, ¿vale? Constructivamente, los depósitos, bueno, pueden ser de chapas de acero galvanizado, son los más típicos, los que más se usan, son muy habituales y, bueno, las características principales son, por un lado, la impermeabilización puede ser o bien porque tienen interiormente una membrana interior de PVC o de butilo incluso, o bien no tienen una membrana interior, están simplemente las chapas y las juntas de las chapas se sellan con una masilla específica, ¿vale? El montaje se hace in situ, ¿vale? En obra. Son de superficie, obviamente, no son enterrados. Normalmente, por no decir prácticamente siempre, son cilíndricos, verticales, y saber que existe la posibilidad de hacerlos rectangulares, tipo prisma, ¿vale? Pero bueno, puede ser interesante para algún caso por problemas de espacio, pero es más difícil porque tenemos limitaciones de altura con los tipo prisma. Si tenemos una limitación de altura y el volumen requerido es muy elevado, la superficie también que ocupas es demasiado grande. Por lo tanto, hay que encontrar la mejor opción siempre, ¿vale? Entonces, en estos cilíndricos verticales, la verdad es que nos permiten una gran cantidad de volúmenes, una gran cantidad de posibilidades, porque variando el diámetro, reduces el diámetro, subes la altura, bajas la altura, aumentas el diámetro. Tienes un montón de posibilidades. Esta es una tabla de uno de los fabricantes de este tipo de depósitos y bueno, como podéis ver, pues en función, a mano izquierda tenemos la columna de los diámetros y la fila superior son las alturas. Entonces, bueno, cruzando encuentras la capacidad útil, ¿vale? Tenemos también depósitos de materiales plásticos, ¿vale? Que serán básicamente o verticales, cilíndricos también, o horizontales. Entonces, sus características principales son la impermeabilización la da el propio material, que es construido, que obviamente no fuga. Normalmente de superficie, aunque pueden ser enterrados.
se fabrican en origen, no normalmente, aunque creo que ya hay un fabricante que dice que los puede hacer en obra in situ, pero normalmente se fabrican en fábrica y se transportan hasta la obra. Los verticales son de base plana y arriba tienen un cuello de botella, y los cilíndricos pues tienen esta forma ovalada en los extremos, ¿vale? Tenemos menos variedad de volúmenes disponibles, ¿vale? Y sus volúmenes ideales, por así decirlo, también pensando en una cuestión de costes, es entre 12 y 150 metros cúbicos, ¿vale? Eso es algo que puedo saber a través de la experiencia. Aquí tenemos dos fotos de dos ejemplos. El de la derecha es la misma fotografía que os había enseñado Ana anteriormente, que es uno que puede ser enterrado y que podría incluso disponer de las bombas en su interior. El de la izquierda es una obra que recuerdo que no teníamos espacio, teníamos que poner depósitos verticales, cilíndricos verticales en serie, ¿vale? Y bueno, os podéis imaginar, meterlos allí, conectarlos, era muy complicado, pero bueno, al final no había otra, ¿vale? Luego, los depósitos pueden ser de obra civil, normalmente serán enterrados. Debemos tener en cuenta, es muy importante cuando se opte por un depósito enterrado, que la sala de bombas irá enterrada también o no, pero si es que no, las bombas serán de aspiración negativa o ya en último término sumergidas, pero sería todavía más complejo, ¿vale? Su impermeabilización, digo delicada porque, bueno, es la posibilidad de filtraciones, pues a veces la verdad es que sucede, ¿vale? Que la sala de bombas, si es enterrada, tenga humedades y aparte de la dificultad de ventilación, y bueno, es complicado, hay que pensárselo un poco, ¿vale? La ejecución obviamente es in situ, forma normalmente rectangular tipo piscina, aunque podría ser tipo balsa, como tipo cilindro también, y pueden tener cualquier volumen, porque a partir de ahí pueden tener cualquier volumen, salvo si es de aspiración negativa. Después veremos con las bombas que cuando tengamos bombas de aspiración negativa no podemos hacer los depósitos tan profundos como queramos. Tenemos una limitación. Vale la pena destacar en el interior de los depósitos, tanto a la izquierda vemos una fotografía de la aspiración de las bombas. No es simplemente ponerle un depósito y coger agua del depósito sin más. Es conveniente, no es obligatorio, pero es conveniente poner estas placas antivórtice porque optimizamos el volumen útil del depósito. El volumen y volumen útil también veremos después que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, para aprovechar al máximo el volumen de un depósito, colocar estas placas antivórtice nos es más que interesante, ¿vale? Entonces, a la izquierda tenemos una fotografía de un caso en un depósito de obra civil. Abajo a la derecha es el interior de un depósito de fibra, ¿vale? Un depósito cilíndrico, y abajo vemos la placa antivórtice cogida con el codo y es circular también. Y arriba a la derecha es un croquis en el caso de un depósito de chapa, ¿vale? Lo que nos permite es que el volumen útil, ya podéis ver que en el caso del croquis, si no hubiera el codo y la placa antivórtice, el volumen útil del depósito sería desde la entrada hacia arriba. En el mejor de los casos, que tampoco, porque la norma te marca una cota y es más arriba todavía, ¿vale? En cambio, al colocar este codo, bajamos la placa antivórtice y lo que nos está permitiendo es que el volumen útil empezará 10 centímetros por encima de esta placa. Entonces ganamos una franja importante de agua. Otras consideraciones a tener en cuenta siempre con los depósitos es cuando vayamos a montar un depósito, ya sea de chapa o de fibra, y más aún si es de obra, el terreno tiene que poder aguantar unas cargas importantes y se aconseja que aguante unas cargas superiores a 1,5 kg por centímetro cuadrado. Y si fuera necesario, tenemos dudas, pues habrá que encargar un estudio geotécnico. Bueno, en el caso de los depósitos de chapa, que decíamos que la impermeabilización podía ser mediante membrana o no. Si no es de membrana,
y va con masillas específicas, el hormigón interior tendrá que ser hidrófugo, si no, por la base del vaso que representa el depósito, se nos va a ir el agua desde el primer día. Lo que os decía antes de que el volumen total y volumen útil no es lo mismo, por aquello de cubicar el depósito y ya tenemos, ¿no? Cuando queremos hacer una estimación, cubico y pues ya tengo 300 metros cúbicos, 450. No, ¿vale? Habrá una franja inferior que le vamos a perder siempre. Y eso, aunque tengamos la placa antivórtice. Y luego una franja superior porque habrá un rebosadero, habrá la entrada de agua, habrá que tener un espacio entre el techo y el nivel del agua, o sea que no es tan fácil como superficie por altura. Entonces, si alguna vez tuviéramos que montar diferentes depósitos en serie, como la fotografía que hemos visto de depósitos de fibra verticales, importante el seccionamiento, es decir, entre depósitos sería conveniente colocar una válvula entre depósitos y el diámetro aconsejable para no seccionar, ¿vale? Para cuando aspiremos desde las bombas, para facilitar el flujo, el diámetro de conexión entre depósitos, mínimo un diámetro por encima de la aspiración, ¿vale? Que va de la bomba al primer depósito, ¿vale? Y luego también, bueno, aunque esté protegido contra la luz, la acción de la luz solar, es más que conveniente mover el agua de vez en cuando con las acciones de mantenimiento preventivo o también con las actuaciones que debe hacer el usuario, el propietario al final de la instalación, para evitar la aparición de la bacteria Legionella, ¿vale? Es una cosa que es un consejo a tener en cuenta. Hasta aquí lo que serían las fuentes de agua y ya entraríamos en los sistemas de impulsión, ¿vale? Sistemas de impulsión, ¿vale? Que básicamente serán grupos de bombeo. Su objetivo, caudal y presión, ¿vale? Hasta ahora queríamos volumen durante un tiempo. Ahora queremos caudal y presión. Será dado prácticamente siempre porque si no tendremos el caudal y la presión, y segundo porque las figuras iniciales que decíamos de la norma UNE nos va a llevar a esto casi siempre, a grupos de bombeo. Este es un esquema de principio muy, muy general para entender lo básico de una sala de bombas. Arriba tenemos el aljibe o depósito, entonces quiere representar la bomba más pequeña es la jockey, la bomba auxiliar, la que mantendrá presurizada la instalación. Luego tendríamos una bomba principal, ya fuera eléctrica o diésel, una serie de válvulas en la aspiración y en la impulsión. A mano izquierda tenemos el retorno, que sería el circuito de pruebas, y a mano derecha la impulsión hacia los sistemas de protección contra incendio. Ha de tener un depósito hidroneumático, los presostatos que antes ha mencionado Ana, una serie de cuadros eléctricos, en fin, luego entraremos más al detalle sobre su composición. Este es otro esquema que es de un grupo doble, es un esquema que sale en el anexo A de la 23.500. Esto corresponde precisamente con una de las figuras que inicialmente hemos mostrado, con la tercera que he mostrado. Y bueno, viene a querer decir, estamos aquí viendo por un lado el depósito, luego las dos opciones de aspiración, es decir, aspiraciones independientes o bien una aspiración única, juntaríamos las aspiraciones de ambas bombas, pero entonces hay que incorporar una válvula, ¿vale? Una válvula adicional. Entonces tendríamos, si seguimos una, por ejemplo, la de esta, por seguir una, tenemos su válvula, un manguito elástico o ya ni eso, porque ahora tenemos que tener un carrete entre acoplamientos flexibles, una reducción excéntrica, tiene encima lo que parece un manómetro, pero es un manovacuómetro para poder medir presiones en negativo, luego viene la propia bomba, ¿vale?
el cono concéntrico, los presostatos, la válvula de seguridad y ya, pues bueno, seguimos, tenemos una válvula de retención y ya pues tendríamos esta de aquí. Uy, perdón. Esta de aquí es la válvula de pruebas de esta bomba y esta es la válvula de impulsión, ¿vale? De tal manera que si vamos por la válvula de impulsión nos vamos hasta el circuito, hasta los sistemas de protección contra incendios que estamos protegiendo, y si seguimos el camino de la válvula de prueba sería para probar esa bomba, ¿vale? Retornaríamos agua al depósito. La otra es lo mismo, solo que sería pues diésel. Si la primera diríamos que es eléctrica, pues la segunda sería mediante motor diésel. La composición de un equipo de bombeo va a ser una bomba principal, que será eléctrica o diésel, la de reserva, que será diésel, sí o sí, la auxiliar, que es la jockey, que entrará en servicio cuando haya una pérdida de presión por una pequeña fuga, al inicio de la necesidad, por una bolsa de aire en el interior de las tuberías, pero no para cubrir la demanda real. Una serie de cuadros eléctricos, los presostatos de arranque, el depósito o acumulador, una serie de válvulas, accesorios, valvulería, etc. Aquí podemos ver el desglose más concreto de un equipo formado por un equipo, la verdad, muy habitual. Eléctrica diesel jockey, un estándar, ¿vale? Bombas axiales, la que vemos en medio es la jockey, que es la pequeñita, la auxiliar. En la fotografía la podemos ver y en el esquema, en el alzado también, en el que se ve en el frontal. Y tenemos la principal y la diésel, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues una bancada, el motor, ¿vale? Eléctrico, detrás se ve el diésel, que es más grande, un colector general de impulsión, el depósito, presostatos, la válvula de seguridad. Aquí tendremos unas válvulas de retención y de compuerta o de mariposa o de bola según las dimensiones del depósito. El cuadro, bueno, no se ve en esta fotografía, pero tendremos también el depósito de gasoil para la diésel. En fin, este sería un ejemplo de grupo muy habitual. Este es otro más sencillo. Este podría, de hecho, es el que correspondería con el que os ha comentado Ana antes para el anexo C, es decir, una eléctrica y una jockey únicamente, por ejemplo, para vías de 25, ¿vale? Sería el equipo más pequeño posible para contraincendio, ¿vale? Caudal típico 12 metros cúbicos hora. Lo mismo que el anterior, pero sí en la diésel y más sencillo. Ahora hablaremos de configuraciones. Esta configuración, esto lo ha mencionado también antes Evara, lo que nos está diciendo, y es importante tenerlo en cuenta, es cuando mi abastecimiento sea de clase superior o doble, es decir, que requiera 2 bombas, tendré una serie de opciones que me admite la norma y unas opciones que no me admite y ya directamente ni aparecen aquí. Tengo o bien 2 bombas del 100% del caudal nominal cada una. El caudal nominal será el caudal calculado, aquel que yo necesito, ¿vale? 2 bombas y que tenemos que su accionamiento será, y dice, soluciona una diésel y una eléctrica. Y luego como alternativa tengo solución B, 2 diésel, nunca 2 eléctrica, ¿vale? Es decir, una eléctrica y una diésel, y me permite quitar la eléctrica y poner otra diésel. Pero también podría hacer otra cosa y es, requiero 2, me está pidiendo 2, de izquierda a derecha, la segunda fila. Pongo 3, ¿vale? Pongo una bomba más, ya no son del 100% del caudal nominal, sino que del 50%. Eso quiere decir que 2 arrancarían a la vez para cubrir el 100%, ¿vale? El 100% de mis necesidades hidráulicas, de caudal y presión, que decíamos al principio. Entonces, me dice, tendrían que ser 2 diésel y una eléctrica, y como alternativa, todas diésel. Es decir, nunca me encuentro que me permita 2 eléctricas, porque aquí no está hablando de la jockey, obviamente. Aquella es una bomba auxiliar, que no va a suministrarme el caudal que yo necesito, ¿vale? Entonces,
Las configuraciones que podemos encontrarnos, pues una simple, pues una serie de fotografías para que las podamos ver, eléctrica más jockey, el cuadro, el calderín, superior o doble, esta es la típica, que aquí sí vemos el depósito, ¿eh? Este es el depósito de gaso. Entonces tenemos eléctrica diesel jockey para una configuración de abastecimiento superior o doble. Diesel jockey, es decir, igual que la anterior, pero quito la eléctrica y pongo una diésel. Luego también, esto es otro tipo de equipos de cámara partida, cuando requiera caudales muy grandes o a presiones muy grandes, no podré llegar con equipos de bombas, con bombas axiales, iremos a este tipo de bomba. ¿Vale? Equipos de bombeo según NFPA. Bueno, esto cuando sea aplicable esta norma americana, porque nos lo pide así por la compañía de seguros, porque es una multinacional americana, por lo que sea, este equipo de bombas que ya es realmente más complejo y económicamente también es más importante. Sistemas compactos, que también había mostrado Evara, ¿vale? Aquí tenemos un sistema compacto de bombas más depósito integrado. Grupos en contenedores, que ya he explicado antes con detalle. Grupos de bombeo, vale, una cosa importante serán la curva de trabajo, las pruebas que hay que hacer. ¿Qué le pedimos al grupo en realidad? Nosotros no es que el grupo nos dé un caudal y una presión y ya está. En realidad le vamos a pedir una curva, ¿vale? Esa curva, si le pidiéramos un caudal y una presión, le pediríamos un punto. Si le pidiéramos caudal y presión y otro punto, le pediríamos una línea. Le pedimos 3 puntos para que nos dé una curva. Serán el caudal nominal, que será el 100% del caudal que necesito, la presión nominal a la presión que necesito. Y de ese punto se derivan los otros dos. Lo que me dice la norma es que a caudal cero, es decir, haciendo funcionar la bomba, pero cerrándole la válvula, la presión nominal, ¿vale? Perdón, la presión que suministra el grupo no debe exceder el 130% de la presión nominal. Es decir, cojo la presión nominal, la multiplico por 1.3 y para asegurar que la curva sea más o menos plana o lo más plana posible, me pide que la presión nominal a caudal cero no exceda del 130% de la presión nominal. Y luego otro punto que se le llama el punto de sobrecarga, es decir, me va a suministrar el 100% del caudal, ¿de acuerdo? Pero voy a hacer que la bomba trabaje a más. Pues al 140% del caudal que necesito, me tiene que dar una presión mínima. Obviamente no me puede dar la presión nominal, pero que la presión que me da no sea inferior al 70%. Y esos son los 3 puntos que el fabricante prueba en su banco de pruebas y que luego hay que probar en la obra, ¿vale? El instalador debe probarlo, ¿vale? Además tenemos que tener en cuenta también las curvas del NPSH, que es la capacidad de succión y la potencia absorbida, ¿vale? En el banco de pruebas, pues bueno, este es el caso del banco de pruebas de Vara en Pinto. Bueno, todas las pruebas, antes de suministrarlas al donde el instalador le diga, pues las prueban allí, las tienen que probar, ¿vale? Han de probar la curva, la curva que he dicho hace un momento. Colector de pruebas, cuando probemos en obra, ¿vale? Cuando el instalador prueba delante de la dirección facultativa o delante del cliente o de ambos, ¿vale? Bueno, es importante haber diseñado bien el colector de pruebas, porque al final la instalación puede estar bien ejecutada, pero si el colector de pruebas, que en realidad parece que es el colector menos importante, lo que nos ha de importar es el colector de aspiración y la impulsión, pero el de pruebas, que es solo para probar, es aquello de, además de ser honrado, hay que parecerlo. Si no haces bien el colector de pruebas, no lo parecerás. Entonces es importante. El diámetro de la tubería debe estar dimensionado para que el flujo circule a una velocidad inferior o igual a 4 metros segundo, ¿vale? No, para no estrangular y no crear turbulencias. El caudalímetro tiene que poder leer
pues bueno, suele leer sobre el 150%. ¿Por qué? Porque como tengo que poder demostrar el 140, pues un poquito más, el 150% del caudal nominal. Y luego también hay que poder cumplir, hay que cumplir unas distancias máximas, mejor dicho, perdón, mínimas entre el caudalímetro y los accesorios o cambios de dirección de la tubería para que el caudalímetro lea bien. Es para no generar turbulencia, ¿vale? Según el fabricante, nos dicen que entre 5 y 10 veces el diámetro nominal antes del propio caudalímetro y después del caudalímetro entre 4 y 5 veces el diámetro nominal. Yo procuro 10 veces antes y 10 veces después, pero la sala de bombas no siempre dispone de todo el espacio que uno quisiera. Si no puedes hacer 10 y 10, pues al menos haz 10 y 5. Sería lo aconsejable, ¿vale? Para que el flujo sea laminar y poder leer bien y poder demostrar que el grupo da los 3 puntos de la que habíamos mencionado antes, ¿vale? Estos son algunos ejemplos de caudalímetro. Arriba a la izquierda tenemos unos de lectura directa, que suelen ser los más sencillos y que se suelen instalar para grupos más pequeñitos, ¿vale? A la derecha, bueno, en medio, a la derecha de estos dos tenemos uno tipo rotámetro, que es un poquito más complejo. El de abajo, que veis que está insertado en un tramo de tubo ranurado azul, es uno de lectura directa, pero ya está aprobado por Factory Mutual. Y a la derecha de todo es uno que ya es realmente más sofisticado, que es tipo tubo de Venturi. Bueno, hay más, estos son algunos ejemplos, pero lo importante es cumplir siempre las distancias y hacer las pruebas y que nos dé, ¿vale? Grupos de bombeo, requerimientos de motores diésel. Bueno, para los motores diésel hay que tomar una serie de, aparte de que la instalación es un poquito más, la instalación del grupo tiene accesorios que obviamente no tiene una bomba eléctrica, pues bueno, el instalador ha de tomar una serie de precauciones también para acabar, tiene que terminar la refrigeración del motor. La bomba te viene ya con un circuito, ahora pues veremos también una foto, que viene con un circuito que viene del intercambiador de calor, que normalmente se hace con agua, en grupos sobre todo a partir de 60 caballos y tal. Cuando ya el grupo, para grupos pequeñitos se puede hacer con aire, pero normalmente se hace con agua, sobre todo si el grupo ya tiene una cierta envergadura, una potencia ya importante para poderlo refrigerar. Entonces, el motor, aparte de la refrigeración, ha de tener un motor de arranque, como el de un vehículo, un electroimán de parada, un acelerador y una serie de accesorios que, bueno, que no hace falta entrar en detalle, pero bueno, que sepamos que están ahí. El último es el que sí que no me voy a saltar, el tubo de escape, porque es importante. Cualquier sala de bombas hemos de conducir los humos afuera. Si el tubo de escape es muy largo, podemos llegar a ahogar el grupo y tiene que estar bien dimensionado también, ¿vale? Tendrá un silenciador que normalmente suministrará el fabricante del grupo y poco más. Decir también que el agua de la refrigeración normalmente miramos de que se devuelva al aljibe, pero es importante poderla ver. Es importante poderla ver. En ocasiones se incorpora una mirilla en el circuito o no se devuelve al aljibe, no se devuelve al grupo. Pero es importante que tú tengas la certeza de que estás refrigerando el grupo, ¿vale? Aquí tenemos una foto donde esta parte de aquí, esto de aquí es el circuito de refrigeración, solo para que lo vierais. Entonces, se tiene que continuar hasta el depósito o hasta un desagüe. Aspiración negativa. Bueno, los grupos de aspiración negativa, por eso os decía antes, hay que tener, este sí que requiere una serie de precauciones o requisitos que hay que tener en cuenta, porque obviamente perdemos carga, tenemos que succionar desde abajo, no tenemos el peso de la columna de agua del depósito. Entonces, características que lo distinguen de un grupo que trabaje en carga, es decir, no aspiración negativa, pues que cada bomba tendrá un colector de aspiración independiente, ¿vale? Hemos de instalar una válvula de pie
en el extremo del colector de aspiración, es esto de aquí, ¿vale? Una válvula de pie. Esta válvula de pie no es propiamente un filtro, aunque puede filtrar algunos objetos que hubiera en el fondo del depósito, pero bueno, el depósito tiene que estar limpio. Lo que hace la válvula de pie es casi más de retención, es decir, que no se desencebe, que no baje el agua al nivel propio del depósito, porque como el nivel del agua está por debajo de la bomba se desencebaría, ¿vale? Dimensionar correctamente este colector. Hay que en realidad se trata de que sea mayor de un colector de un abastecimiento que estuviera en el depósito en carga. Es decir, si yo trabajo en aspiración negativa, el agua que circula en este colector no puede superar 1 metro por segundo. Si no fuera aspiración negativa, es decir, un depósito como los que hemos visto en fotografías de fibra o de chapa, el agua podría circular a 1,8. ¿Vale? Hay esa pequeña diferencia que, aunque parezca pequeña, muchas veces te hace saltar de 8 pulgadas a 10, o de 10 a 12, o incluso de 12 a 16. ¿Vale? Y hay que tenerlo en cuenta. El trazado tiene que ser lo más simple posible, obvio, porque la aspiración puedes perder mucha... No te interesa perder presión, ¿vale? Para evitar la formación de bolsas en aire, bueno, esto es un dato que... Esta figura de aquí, esto está cogido de la UNE, esta reducción excéntrica se pone siempre, sea en aspiración negativa o no. Lo que nos dice este punto, evitar bolsas de aire, es que esté ligeramente inclinado, un 1%. Esta reducción esté un 1%, ¿vale? Al margen de este 1% que nos pide para aspiración negativa, la reducción, ¿vale?, le hemos de poner siempre, tanto si es aspiración negativa como si no, ¿vale? Y las características son importantes porque este diámetro nos vendrá dado por la boca de la bomba, este diámetro nos vendrá dado por lo que hemos dicho de las velocidades, y la longitud de este carrete de tubería, bueno, no es tubería, tiene que estar hecho expresamente, es una pieza de calderería que hay que hacer siempre, no es una reducción estándar, ¿vale? No es reducir de, por ejemplo, 8 pulgadas a 6 y ya está, no. Y mucho menos una reducción concéntrica, ¿vale? Una pieza que hay que hacer expresamente. Tiene que ser como mínimo 2 veces este diámetro de longitud, y aquí tiene que tener un ángulo muy suave, inferior a 20 grados, ¿vale? Más aspiración negativa. Bueno, pues la bomba, aparte de tener aquello en la aspiración, ha de tener esto en la impulsión. ¿Esto qué es? Un sistema de cebado. Requerirá un pequeño depósito que está dentro de la sala de bombas, que tendrá una capacidad, pues según si es un riesgo extra de rociadores o es un riesgo ligero o es para víes o tal, pero será o 100 o 500 litros más o menos, y que lo que hace es que asegura que siempre tenemos agua aquí, ¿vale? Entra, vence la resistencia de esta válvula de retención y asegura que no nos quedamos en la bomba sin agua, ¿vale? Obviamente tiene su llenado con su flotador, tiene un indicador de nivel que tiene que estar supervisado, en fin, hay una serie de requisitos que hay que cumplir. De hecho, son tan exigentes que nos dice que si este depósito baja 1/3 parte, y dice 1/3 parte de altura, no dice de volumen, tenemos que forzar a que se pongan en marcha las bombas, ¿vale? Para asegurar que si tú tienes una fuga en este pequeño depósito, que no cause daños mayores, es decir, que no se quede sin agua, que no se quedará sin agua la bomba, entonces la bomba arranca, y la bomba al arrancar, vuelvo atrás, al arrancar ya coges agua del depósito y siempre tenemos agua circulando por el rodete de la bomba, ¿vale? Este es el esquema que, uno de las dos opciones, pero son los dos prácticamente idénticos, del sistema de cebado que presenta la norma UNE, ¿vale? Esta es la suma de los otros dos diapositivas que veíamos, ¿vale? Es un esquema donde, al margen de resumir o juntar las dos anteriores, muestra un dato muy importante, y es este, los 3,2.
del eje de la bomba hasta el nivel mínimo no puede haber más de 3,2 metros. Es decir, da igual lo profundo que os decía antes que hagamos el depósito. El agua que haya por debajo no es agua útil, ¿vale? Este nivel mínimo, a partir de aquí, habrá un mínimo y un máximo, que el máximo será hasta que rebose el depósito, ¿vale? Pero este mínimo, ¿vale?, es el que me va, entre el mínimo y el máximo, es en el que yo tengo que considerar la V, el volumen requerido, el volumen que me salía por cálculos, ¿vale? Ese 3,2 es importante. Bueno, hasta aquí era el tema de bombas, un poco ver los conceptos más importantes de las bombas. Y en cuanto a red general de distribución, tan solo decir que es la tubería que va hasta los diferentes sistemas de contraincendios, que solo será o de acero o polietileno o fundición. Normalmente será de acero al carbono, calidad negra y luego pintada o galvanizada. Norma en 10217, 10216 o 10255. Bueno, no importa, pero acero normalmente. Polietileno, perdón, si es acero será porque va aérea. Si es enterrada también podría ser acero, pero requiere encintarla y un tratamiento especial, y la verdad es que es un poquito más dificultoso. La palabra sería dificultoso. Si la tubería va a ir enterrada, pues podemos hacer uso entonces de polietileno o si no, fundición dúctil. Ahí ya cada uno tiene su preferida. Habrá algunas válvulas para seccionar de los diferentes sistemas. Por ejemplo, en una red de hidrantes pues pondremos estas válvulas de compuerta en arquetas, pero bueno, eso ya forma parte del ámbito de la instalación de hidrantes, ¿vale? El dimensionado de un sistema de abastecimiento. Bueno, ¿cómo dimensionamos? Es decir, ¿cómo sabemos cuánto caudal, cuánto volumen, qué bomba pedir, cómo dimensionar la tubería? Bueno, el guión de lo que habría que hacer es, bueno, saber primero, vamos a suministrar agua a uno de estos sistemas, lo he dicho al principio, rociadores, espuma, agua pulverizada, víes o hidrantes, no hay más. Un sistema de estos o una combinación de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, las necesidades de presión, caudal, tiempo vendrán determinadas por las normativas de diseño o reglamentos o ya está, reglamentos o normativas de diseño, ¿vale? Entonces, no vamos a calcular aquí qué caudal, porque el ámbito de esta ficha es dimensionar el abastecimiento. Nosotros, cuando lleguemos a este punto, vamos a entender que ya tengo el caudal de esos rociadores, de ese sistema de espuma, de esas víes, ¿vale? Cómo calcular los rociadores, víes o espuma o hidrantes forma parte del ámbito de las otras fichas del manual que en su debido momento se expondrán, o como en el caso de las bocas de incendio ya expuso un compañero, ¿vale? Entonces, el grupo de bombas que finalmente seleccionemos tendrá que cumplir con la curva de trabajo que antes hemos dicho, y el depósito, una vez más, tendrá una capacidad útil superior o igual al volumen que nos salga, ¿vale? Las tuberías, el colector de pruebas, ya hemos comentado antes, una velocidad inferior a 4 metros segundo, nos vale como referencia para la impulsión, ¿vale? Porque al final es el mismo caudal, la misma agua va a circular. Y en la aspiración, pues lo que decíamos también, si es en carga, no superar 1,8 metros segundo, y si es en aspiración negativa, 1,5, ¿vale? Cuando tengamos más de un sistema de contraincendios, un sistema de protección contra incendios, es decir, cuando haya coexistencia o simultaneidad, ¿vale? Hemos de saber que no es necesario contemplar la coincidencia de más de un incendio, es decir, si tengo dos naves dos naves de un mismo cliente en un mismo establecimiento industrial donde tenga rociadores, no consideraré que tengo que cubrir los caudales de ambos rociadores, de ambos sistemas de rociadores. Tendré que cubrir el más desfavorable, ¿vale? Siempre el más desfavorable. Entonces,
aparte de cubrir el sistema de protección contra incendios más desfavorable, pues evidente, nos encontraremos con que o trabajamos en el ámbito industrial o no. Si trabajamos en el ámbito industrial, cuando coexistan varios sistemas de protección contra incendios, bueno, aparte de garantizar las necesidades hidráulicas más desfavorables, es decir, del que pida más caudal y más presión, podremos aplicar la tabla que ahora veremos, la tabla de simultaneidades del REST-TA, que seguramente conocemos todos porque es la que nos da, la que nos combina hidrantes con rociadores, espuma con rociadores, bies con hidrantes, etc. ¿Vale? El tema está cuando no estamos en el ámbito industrial. Bueno, hay que garantizar, si tenemos coexistencia de varios sistemas y no estamos en el ámbito industrial, evidentemente el más desfavorable siempre, y luego aplicar la tabla del REST-TA, bueno, se deja al criterio del técnico, porque en el código técnico no nos lo dice, ¿vale? En cualquier caso, si tenemos muchos sistemas de protección contra incendios y con un grupo abastecemos a todos ellos, podría darse el caso que las demandas de cada uno de ellos sean muy dispares. Es decir, uno me pide mucho caudal, poca presión, otro mucho caudal y también mucha presión, y otro poco caudal y poca presión. Entonces, podría ser necesario introducir válvulas reductoras de presión para ese sistema. Vale la pena decirlo, ¿vale? Esta es la tabla que decíamos del REST-TA. Bueno, importante conocerla, ¿vale? Y luego, ¿cómo calculamos la presión? Bueno, los caudales nos venían determinados por las necesidades bien del reglamento del REST-TA y el RIPCI, el que fuera, o las normativas, y las presiones, después de un cálculo cumpliendo los requisitos de diseño que nos diga la norma UNE o la NFPA o el reglamento correspondiente, hemos de llegar a una presión necesaria. Para dimensionar la presión que ha de tener el grupo, al final la presión necesaria ha de ser la altura total entre la descarga y donde están las bombas, más desde la bomba hasta la aspiración, en caso de que fuera negativa, más las pérdidas de carga por fricción, más la altura manométrica cinética, que la consideramos despreciable. Al final es F, que es la presión necesaria, A más B. A más B es igual a C. Por lo tanto, la presión total será C más D, es decir, la diferencia de altura más la pérdida de presión por fricción en las tuberías, ¿vale? Esto, que antiguamente pues, se debía calcular y es realmente complejo, actualmente hoy tenemos softwares específicos que nos hacen el cálculo. Nos hacen el cálculo del sistema de rociadores y tú dices dónde tienes la bomba, puedes ir modificando las alturas, cambiar el tipo de rociador, lo que haga falta, y te da el caudal y la presión necesaria, ¿vale? Y puedes combinar todos los sistemas de protección contra incendios que precise. Entonces, un dato último e importante es, como nos marca la UNE 23500 también, y como buena práctica, aunque no fuera aplicable la 23500, siempre se le da a la presión nominal, la PN, la presión nominal del grupo, será la F, que hemos dicho antes, la presión que necesito, más medio kilo, medio bar, medio kilo por centímetro cuadrado, ¿vale? El siguiente capítulo es el mantenimiento. Del mantenimiento preventivo tan solo hacen mención que, como en todas las instalaciones, no solo de protección contra incendios, hay un mantenimiento preventivo y otro correctivo. Correctivo, no hace falta decir nada, corregir cuando hay una deficiencia. El preventivo es hacer las inspecciones periódicas para prevenir los problemas, ¿vale? Ir viendo todo lo que... Bueno, las revisiones trimestrales, semestrales, anuales, ¿vale? El mantenimiento preventivo se va a basar en 3 patas. El problema es que ahora mismo, y desde hace 9 días exactamente, una de esas patas ha cambiado.
Yo lo que os muestro aquí es lo que decía el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, el RIPCI, hasta el que era de aplicación hasta el día 12, hasta el lunes 12, que se ha publicado ya el nuevo, ¿vale? Por eso, ojo, pongo aquí en una exclamación, ¿vale? Esto es lo que dice el antiguo. Es de prever, y lo disponemos de una copia aquí, que el nuevo sea algo más restrictivo. Entonces, hay unas tablas que nos dice, la tabla 1 dice las revisiones de mantenimiento trimestrales y semestrales, y la tabla 2 las actuaciones que hay que hacer en las revisiones anuales, ¿vale? Luego también, como referencia, la norma UNE de mantenimiento, la 23.580, en su parte 3, tiene tres checklists, uno para reserva de agua, uno para las salas de bombas y otro específico para las bombas, que nos dice, pues bueno, todo un listado de actuaciones que hay que revisar y te obliga a poner si está bien, si está mal o no aplica, ¿vale? A mí me gusta destacar de la parte 3 para equipos de bombeo estas dos tablas porque son las tablas que se usan de hecho para hacer las pruebas el día de la entrega de obra, cuando probamos las bombas, es decir, cuando probamos la curva de la bomba, la curva de trabajo. Si veis aquí, caudal 0, caudal 100%, caudal 140% y por dar algún dato más, el 50%, ¿vale? Con esto comprobamos que da lo que en su día, cuando se entregó la obra, tenía que dar y lo que la bomba en el banco de pruebas también tiene que dar, ¿vale? Tenemos también la parte 1, pero la parte 1 del checklist de mantenimiento es genérico para todos los sistemas de protección contra incendios. Lo menciono porque tiene que ver. Y por último, la tercera pata, que está bien no olvidar, es que tanto el mantenedor como el usuario, si hace sus revisiones y sus arranques periódicos mensualmente, disponer del manual de uso y mantenimiento del fabricante es importante porque acostumbra a estar dentro de los cuadros eléctricos allí abandonado y es importante, bueno, a veces hay cosas que no dice la norma, pero para resolver pequeñas incidencias es importante, ¿vale? Por último, el caso práctico lo que pretendo es un cálculo de abastecimiento tipo, un caso típico, ¿vale? Y seleccionar el grupo y el modelo, ¿vale? Seleccionaremos un grupo y el modelo, perdón, y el depósito, ¿vale? Entonces, partimos de los datos de una nave industrial que os habréis encontrado muchas veces, tipo C, por hacerla fácil, nivel de riesgo intrínseco medio, según RESCIA, y que es un almacén, ¿vale? 3.500 metros cuadrados de superficie. Bien. Me pide rociadores, vías e hidrantes. Bien. Pongamos que ya he calculado los caudales y las presiones y las reservas y tengo aquí los resultados, ¿vale? De rociadores, vías e hidrantes. No muestro los cálculos porque no están dentro del alcance de esta ficha y porque además estaría solapándolo con las otras fichas del manual, ¿eh? Pongamos que para rociadores necesito 234 metros cúbicos hora, me pide una presión, la F que decíamos antes, la suma de las pérdidas de carga por fricción más las diferencias de altura, de 7,7 bares y medio, ¿vale? T, tiempo de autonomía. Bueno, como sería rociador, es un riesgo extra de almacenamiento, 1 hora y media de funcionamiento, luego 90 minutos. Eso quiere decir que necesito una reserva de agua, la V, ¿vale? De 300, volumen útil, recordad, 351 metros cúbicos. Vías de 45, porque es un riesgo medio, que son los 24 metros cúbicos hora, porque es simultaneidad de dos vías de 12 metros cúbicos cada una, metros cúbicos hora cada una, y vamos a decir que solo me pide 5 bar. Tiempo de funcionamiento 1 hora y la reserva, por tanto, 24 metros cúbicos.
Y luego para hidrantes, pues bueno, 90 metros cúbicos, que son los 1500 que nos dice el REST-EA, con una presión de 6 y me dice una hora, pues 90 metros cúbicos. Yo parto de aquí, no voy a calcular cada uno de estos sistemas, ¿vale? Entonces, la resolución sería, en condiciones normales, y digo condiciones normales y luego os explico por qué, en condiciones normales, como estamos en el ámbito industrial, me voy a la tabla del REST-EA, el caudal total será la suma del caudal de los rociadores más la mitad del caudal de los hidrantes, porque tengo simultaneidad o tengo coexistencia, mejor dicho, de hidrantes, rociadores y víes. Ignoro las víes, cojo la mitad de los hidrantes. Lo mismo para las reservas. Decía en condiciones normales porque puede suceder que los rociadores no los haya calculado con la norma UNE en 12845, sino que sea con la norma americana, la NFPA 13. Entonces, la NFPA 13 te especifica que para medios manuales, sin entrar en detalle si son víes o hidrantes, te dice que para medios manuales has de considerar o has de reservar, ¿vale? De hecho dicen 946, es la traducción porque ellos usan galones por minuto en lugar de litros minuto, entonces 946 litros minuto en una hora, por ejemplo, ¿vale? Según las tablas, porque la NFPA 13 para rociadores pues tiene su qué, ¿eh? Entonces, nosotros en condiciones normales iríamos aquí, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos los 200, el caudal de rociadores, ¿vale? Que eran los 234 más la mitad de los 90, 279. Las reservas, lo mismo, 351 más la mitad de los 90. Y presión, pues el más grande. Si pusiéramos los tres caudales y presiones en una gráfica, ya me lo he hecho venir bien, para que el más desfavorable, el que me pide más caudal también me pida más presión, pero lo suyo es meter los tres en una gráfica y de ahí sacar una curva de las bombas tal que cubra los tres puntos, las tres demandas, ¿vale? Es decir, que no cubra los tres caudales, pero me quede una presión por encima, ¿vale? Entonces, seleccionaríamos un grupo de bombas en carga, si las condiciones constructivas y del establecimiento industrial me lo permite, en carga eléctrica diésel jockey, a no ser que el cliente no disponga de potencia eléctrica contratada lo suficientemente para cubrir la potencia del motor eléctrico, si no tendré que ir a una diésel, ¿vale? Entonces iría a una, pues si necesitaba 279, pues yo pediré a Evara, por ejemplo, 280 por redondear y una presión nominal de los 7,5 más 0,5, 8 bar, que viene a ser más o menos los 80 metros de columna de agua, ¿vale? Ahora veremos unas hojas técnicas de un grupo tal que lo que nos sale, ¿vale? El depósito que seleccionaría sería un depósito tipo A o B. Para seleccionar este grupo y este depósito he tenido que ir a la norma UNE al principio, ver qué figura, ver qué categoría. Si recordáis al principio, iba a la categoría, iba a la clase, buscaba una figura y al final, casi con toda probabilidad y habiendo rociadores, me voy a bombas más depósito, porque no todo el mundo tiene al lado un mar, un océano o no a todo el mundo tiene la red pública que alimenta por los dos lados y mucho menos que le pueda dar estos caudales, ¿vale? Entonces me iría a un depósito que si necesitaba 396 metros cúbicos, solicitaré uno de 400, capacidad útil, la reserva de 400 metros cúbicos. Y pongo dos ejemplos, porque como si recordáis, antes había mostrado una tabla, ¿vale?, donde decía que tenía combinaciones de diámetro y altura. Bueno, con una altura sub 1 de 7,83, pues tendría un diámetro sub 1 de 8,4. Ahí es donde tengo que ver, pues el cliente a lo mejor, pues por requerimientos del ayuntamiento, pues tiene una limitación de altura. O tiene una limitación de diámetro porque está el parking de los vehículos, ¿vale? O una zona jardinada, pues entonces buscaremos el más apropiado. Decir que los depósitos, cuanto más estrechos y más altos, más caros.
y la losa también menos superficie que aguantará la misma presión, el mismo peso. No es nada malo, pero hay que saberlo, ¿vale? Entonces, voy a presentar la ficha del grupo seleccionado. Más grande. Vale. Veríamos aquí, por ejemplo, Evara en este caso nos ofrecería un grupo pues formado por una bomba principal eléctrica. El ratón ahora sí, vale. Una bomba principal eléctrica, una diésel y una jockey. Aquí tenemos las características constructivas, bueno, la empaquetadura, todo el rodete, cómo es, la potencia, ¿vale? Miraremos la potencia. Habitualmente, no es una regla escrita, pero habitualmente la potencia de la bomba diésel es superior a la eléctrica. Eso es algo que acostumbra a ser así. Un caudalímetro, ¿vale? Las curvas, ¿vale? Sería esta curva azul. Este es el punto nominal. Este es el punto de sobrecarga. Ha de estar por debajo, obviamente. Y lo que veíamos que a caudal cero el punto no esté la curva muy arriba, que no esté demasiado arriba, ¿vale? Aquí tenemos también la curva de potencia que decía que también hay que solicitar al fabricante y la del NPSH. Más datos técnicos. Son los datos técnicos que habitualmente tenemos que ver que cumple, ¿vale? Un poco las características constructivas, dimensiones del grupo, ¿vale? Para poder prever una sala de bombas, que me cabe, no me cabe, estos típicos problemas del día a día. ¿Puedes hacer una sala de 2x3? No, necesito 6x5 y a partir de ahí empezamos a... ¿Vale? El diámetro de la aspiración, este diámetro que os decía antes de la reducción excéntrica, este diámetro es importante para dimensionar la reducción excéntrica. El diámetro del colector, ¿vale? Estas son las dimensiones. Este sería un ejemplo, ¿vale? De ficha que me vendría las características técnicas de un grupo, ¿vale? Y bueno, y con esto, si no recuerdo mal, hasta aquí acaba la presentación de la ficha 2.5. Así que si queréis podéis hacer las preguntas que consideréis oportunas. Sí. ¿Polietileno? Plástico, sí, un material plástico, ahora no recuerdo el material, pero sé lo que quieres decir. Ay, perdón. Vale, cuando. El tema de las tuberías, de cuando pasa entre un sector y otro, si tienes un sector 1 protegido con rociadores y el sector 2, por ejemplo, no está protegido, y pasa la tubería, actualmente hay criterio ya consensuado si hay que protegerla o no hay que protegerla y con qué R. ¿Proteger la tubería? La tubería cuando pasa entre sectores, que uno está protegido y el otro no. Bueno, en primer lugar tendríamos que ver, en mi opinión, porque esto se escapa un poco del alcance del abastecimiento, pero la pregunta, no hay problema, yo intento respondértela a ver si puedo. Tendríamos que ver esa tubería, si va a suministrar, está conduciendo agua para rociadores, entiendo que tu pregunta va un poco por ahí. ¿Para qué rociadores? Si es un riesgo extra, seguramente no puedes usar esa tubería. Si es un riesgo ligero, a lo mejor sí. Pero bueno, eso no responde a la pregunta. Si tú atraviesas un sector de incendio y esa tubería no es resistente al fuego, hay que tratarla, entiendo yo, como cualquier otra tubería que pasara de material plástico. Es decir, has de poderlo sellar luego, pero si sellas, por ejemplo, con algo que pudiera obturar la tubería. Sí.
este está protegido por rociadores, el otro no, Sí. y el paso que va por, que no va entre cuando rompes la Claro, señalización, claro. la zona por donde va pasando la tubería, hay un criterio que no está establecido todavía de si hay que protegerla o no. Vale. Si tú, vale, cuando has dicho el paso, entendía el paso de un sector a otro. Tú dices toda su conducción en el sector que no es el que está protegiendo. Bien, yo creo que debe protegerse. Debe hacer un cajoneado o algo, porque si fuera de acero, asumimos que el acero no se va a derretir o no va a haber un problema que inmediatamente vaya a dejar inoperativa la instalación. Pero si es de un material plástico que desconozco, sinceramente, no conozco el tiempo que puede tener de resistencia, no conozco ni su reacción al fuego, ¿vale? Yo creo que para evitar dejar de proteger el otro sector, que es el que pretendías protegerlo, y lo suyo es hacer como hacemos en ocasiones con conductos de clima o de ventilación y protegerlo. Lo que no puede ser es que tener un incendio en un sector que no proteges con rociadores impida que dejes de proteger otro que a priori tiene mayor riesgo porque para eso lo estabas protegiendo con rociadores. Otra cosa es que alguien te diga, bueno, no pasa nada porque como es el material plástico, la que se deshaga, caerá el agua en el sector donde tengo el incendio y lo apago, sin querer, pero lo apago. Pero eso ya es otra... ¿vale? Yo creo que sí, pero eso ya es opinable. Yo tampoco sé si está escrito en algún sitio. No por eso, pues entonces... Claro, es que el eterno debate entre reducción de costes o ser muy riguroso, estricto y tal. Claro, si te pasas de estricto no eres económico y si eres muy económico seguro que no estás siendo suficientemente estricto. Entonces, bueno, esto, la delgada línea, esto los que estamos aquí sabemos que es complicado. ¿Alguien tiene otra consulta? Pues adelante. A las compañías del agua, para que te garanticen la presión, o sea, tú solicitas, dices, voy a colocar 2 vías, pero no consigo, o sea, yo por lo menos, no sé si alguno de mis compañeros, si tiene algún contacto en Aguas de Barcelona, que te pasen como que garantizándote que tienen la presión suficiente para abastecer lo que tú necesitas, sin hacer tú mismo las pruebas, ¿eh? Ya. Mi respuesta es yo tampoco, pero vale. Realmente se sabe, se dice, no acostumbran a emitir un documento que a ti te daría toda la tranquilidad del mundo, es decir, te garantizo este caudal a esta presión, porque no olvidemos una cosa, muchas veces cuando solicitas o cuando tienes un intermediario entre la compañía y tú como instalador, por ejemplo, pides un caudal y dicen, hay presión. No. ¿Hay caudal? Ah, no, sí, hay agua. Ya, pero caudal y presión, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que pedirle a la compañía, caudal y presión. Contestan, pero a mí no me consta... O Tarrasa. Además es que nos lo pedía bomberos. O sea, bomberos nos pedían... Sí. Habitualmente yo no es muy poco frecuente. Yo lo que oigo de compañeros, clientes, ingenierías y proveedores y competidores es que la película, lo que pasa es que a lo mejor también hay un poco de leyenda, a lo mejor en alguna ocasión sí que se ha conseguido pero por escrito que te garanticen tal, no. Lo que pasa es que si tú tienes un contrato, el usuario al final, si tiene un contrato y tiene un contador y se han hecho las pruebas, por ejemplo, que marca la SP SEM 22 es un ejemplo, ¿no? Que te dice que tienes que poderlo medir y poderlo tal. Si tú puedes demostrar que tienes ese caudal y
las pruebas aleatorias que has ido haciendo y lo puedes justificar daban esa presión, hombre, ya sabemos que el hecho de que te lo dijera por escrito ni siquiera es garantía por sí de que el día que lo necesites lo tengas. Por lo tanto, bueno. Bueno, esto, bueno, no, claro. Mira, lo que dice, por ejemplo, la SP100, que bueno, la tenéis que conocer seguramente, ¿no? La SP122 es de los bomberos de la Generalitat. Lo que dice aquí, en tots dos casos s'han d'incloure els següents detalls en el projecte. Informe de viabilitat de la connexió realitzat per l'entitat subministradora, en què s'ha d'indicar la pressió mitjana, és a dir, media, però que no és garantia, ¿vale? Y la capacidad de la xarxa pública para suministrar al cabal requerit. Va en línea con lo que estábamos diciendo, caudal y presión. Y luego pues habla de diámetros, bueno, porque claro, para esta instrucción técnica lo que te viene a decir es aporta luz de cuándo se podía poner, cuándo podíamos conectar directamente de la red pública para rociadores, ¿vale? Y viene a decir claramente, y va en línea con la 23.500, cuando sean rociadores riesgo ligero, cuando sea riesgo ordinario 1 y 2, y ya está. Es más, el riesgo ordinario 2, si tuviéramos una instalación muy irregular, pasaríamos de los 1.000 litros minuto. Pero bueno, es difícil, pero podría llegar a suceder. Pone un montón de requisitos. Y sí, que al final has de ir a parar la compañía. Pero si no te lo da o no te lo da por escrito, pues ahí ya supongo que el técnico que hace la licencia pues tiene que asumir un pequeño riesgo. O el usuario, no lo sé. Pero la verdad es que es un tema muy recurrente, esto que decías. Claro. De todas maneras, muchas veces, a ver, yo creo que lo primero que en este tipo de situaciones, lo primero que para ser puristas, o al menos yo es lo que procuro, ir a la 1.23.500, empezar por el principio, como si fuera un guión, categoría, pum, pum, y aunque te lo sepas de memoria, vale, ¿puedo red pública? Sí, no, y además, tiene trampa, porque cuando dice red pública, hay una de las figuras, bueno, es una de las primeras que he mostrado, que aunque no pone, porque si no copiaría todo, pero pone, cuando conectas a la red pública, dice grupo de bombas si es necesario. Claro, tú tienes que juzgar si es necesario. Si es necesario, lo tienes que poner. Si tienes dudas, lo tienes que poner. Entonces, la compañía te puede garantizar un caudal, porque estás contratando un caudal. ¿Que quizá no te lo da? Bueno, claro. Y a veces encendemos la luz en el interruptor y se ha ido la luz y ha saltado el diferencial. Esto puede pasar, pero tú tienes ese caudal. Lo que es difícil que tengas es la presión, porque los consumos globales no los controla nadie. Entonces, si es necesario, tienes que poner un grupo. Entonces, la compañía a veces sí que dice, no lo tengo. Yo estoy recordando un par de casos recientes donde la compañía no me dice que lo tiene, pero sí me dice si no lo tiene. Entonces, si no lo dice que no lo tiene, muchas veces el cliente ya te pide grupo. Muchas veces no, pero puede suceder, vaya, no es nada tan extraño. No sé, si queréis... No. ¿Hay alguna consulta más? ¿No? Pues bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Sí, pues. Bueno, pues agradecemos a la ponencia de Josep Casquet por haber acabado sobre todo con el caso práctico y por la colaboración de Vara, evidentemente. Muy bien. Muchas gracias.